Bueno, muy bien, señoras y señores, me acompaña este joven, digamos, que es ahora el titular del ANSES, el responsable de poner en práctica toda la reforma que se supone va a venir cuando en 2 o 3 semanas el Congreso finalmente apruebe este paquete de reforma jubilatoria, reparación histórica, creo que así se llama el proyecto, Así es. y el blanqueo, ¿no es cierto? Suponemos que se aprobó más o menos como ustedes lo están llevando al recinto con las modificaciones que se están negociando ahora. ¿Qué va a pasar, digamos? ¿Qué es lo que tienen que saber los jubilados a partir del día que esto se apruebe, digamos? Bueno, en primer lugar va a pasar que comienza una nueva etapa para los jubilados en Argentina. Como escuchamos durante la semana, es una de las políticas públicas sociales de las últimas 2 décadas más importantes. ¿Por qué? Porque incluye a 2.500.000 jubilados aproximadamente, implica aumento en los saberes del 40%. Y si consideramos que el promedio de estos jubilados está alrededor, en promedio de los grupos entre los que hicieron juicio y los que no hicieron juicio, alrededor de los 8.000, 9.000 pesos de jubilación mensual, y van a pasar a una jubilación de 11.000, 12.000 pesos promedio, realmente es un gran impacto y un cambio de vida para nuestros jubilados argentinos. Que, digamos, los que tienen sentencia, esos cobrarían una parte. Los que no tienen sentencia simplemente aumentan su haber, ¿es así? Así es. En realidad los juicios, los que estableció la Corte Suprema de Justicia, es que se pague con los índices correctos. Sí. Nosotros no solo vamos a pagar de aquí en adelante correctamente, sino que también nos vamos a hacer cargo de las retroactividades. En el caso de aquellos jubilados que tienen una sentencia firme, se paga el total de las retroactividades. 50% en efectivo en el momento de la firma del acuerdo y el 50% en cuotas trimestrales. Sí. Pero van a estar ajustadas por el índice de movilidad. Ahora, yo vi que ahí hay una discusión sobre el índice de actualización, que la sentencia de un jubilado, suponete 100, pero finalmente con el índice de la nueva ley, esa sentencia que vale 100 va a valer 50, 60 o 70, no sé exactamente cuánto. Y eso, bueno, hay una controversia con esa cuestión. Hay una controversia, pero agradezco la pregunta para poder aclarar. La Corte le dio la opción a ANSES que elija el índice por el cual se actualiza. Tengamos en cuenta que hoy no hay ningún índice para actualizar, o sea, todo lo que venga es positivo. El índice que en su momento había elegido ANSES era el ISBIC, que es el índice de los empleados de la construcción. El índice que vamos a utilizar, que elige ahora ANSES, es el RIPTE, que es el índice de todos los trabajadores que contribuyen, digamos, de todos los trabajadores que están registrados y que tienen un trabajo formal. Es mucho más representativo y además es el índice que utiliza la Ley de Movilidad, que se aprobó en 2009. Entonces el empalme, a partir de 2009, es lineal y se puede hacer en forma correcta. Este índice, este cambio de índice, para algunos jubilados va a significar un aumento en el haber comparado con el índice ISBIC que estaba anteriormente, y para otros también va a significar una reducción. Pero la reducción nunca supera el 30% del total. O sea, el que tenía para cobrar 100 según el fallo, se iría en el peor de los casos a 70. Sí, son casos muy extremos porque hay una brecha, digamos, en algunos años donde el índice de empleados de la construcción tiene mayor volatilidad. Perfecto. Y suponete, esos 70 se pagan 35 al contado y 35 en cuotas trimestrales Durante 3 años. Perfecto. Bueno, la otra objeción que hay es, bueno, si digamos, ¿qué significa el costo de todo esto? No solamente por el stock de la deuda que ahora el gobierno va a pagar, sino por lo que significan los aumentos de las jubilaciones, más el esquema este de la prestación universal a la vejez, que eso también es una novedad. Lo cual, por supuesto, todo el mundo aplaude, pero los economistas siempre vienen a pinchar el globo, a decir, muchachos, guarda que esto cuesta mucha más plata de lo que estaba previsto. Sí, yo soy economista también. Yo no, digamos, claro, para que... Hace muchos años trabajando con temas sociales, pero lo interesante del programa, y yo creo que por eso también ya hoy obtuvo un dictamen positivo de la mayoría, y no hay otro dictamen, digamos, fue el único dictamen,
en lo que fue el tratamiento de los diputados, es que se va a financiar principalmente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué pasaba? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y su rendimiento se utilizaba para financiar distintos proyectos que nada tenían que ver con los jubilados. Sí. A partir Procrear, por ejemplo. Por ejemplo, Procrear. A partir de la Eso sanción era de la ley, de lo mejorcito que había dentro, digamos. era de lo mejor, pero se financiaba al 15%. Claro. Entonces, con una inflación que superaba el 30%, había una quita muy importante en ese fondo, que es el fondo de los jubilados. Si nosotros, a partir de la sanción de la ley, como dice el proyecto, vamos a volcar toda la ganancia del fondo para pagar los juicios de los jubilados, estamos yendo en el sentido correcto. Porque nadie puede oponerse a pagar los juicios que ya tienen una Es decir, sentencia que de corte. vos a las advertencias de los economistas que dicen que esto aumenta por lo menos 100 o 150 mil millones de pesos el déficit fiscal, decís que no es así, digamos. No, no es así porque el impacto máximo es de 75 mil millones de pesos por año para empezar. Y hoy la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está alrededor de los 70 mil millones. Y además tenemos el dinero proveniente del blanqueo, porque recordemos que la ley tiene afectación específica de todo lo que se recauda del blanqueo, pasa a ANSES para pagar los juicios. Viste que la expresidenta Cristina Kirchner, y digamos con la letra del ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis, salió a plantear que esto es una irresponsabilidad fiscal y que no hay plata para pagarlo y que además, digamos, obviamente creo que Álvarez Agis dijo algo así como Argentina no puede pagar las jubilaciones de Dinamarca. ¿Qué? Digamos. Claro, No, pero llama la atención que ahora diga eso, que está muy bien, pero es verdad que Argentina no puede pagar las... Sí, yo lo interpreté como... me sorprendió, porque en realidad, fíjese que en el mismo mensaje se decía que tenía quitas enormes, entonces que el programa era malo. Por otro lado, salió otro funcionario a decir que era mucho dinero para pagar. En definitiva, el dinero está. Tenemos que reconocer a nuestros jubilados. Acá no estamos haciendo nada que inventamos nosotros desde el Poder Ejecutivo, sino estamos aplicando lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y nadie se puede oponer a que un abuelo pase de ganar estos 7.000 pesos que decíamos a ganar 12.000 que le corresponde. Entonces a mí me llama un poco la atención y lo que me gustaría es que vengan propuestas, ¿no es cierto? Porque la etapa en la cual estábamos permanentemente en chicanas agresivas, malos tratos y sin propuestas ya pasó. Hoy tenemos que focalizarnos en la gente, en darle soluciones y qué mejor que en este caso que son soluciones para nuestros jubilados. Vos sos consciente, Emilio, obviamente que la mayoría de los jubilados, si bien 2,5 millones, 3 millones es un colectivo gigantesco, digamos, pero la mayoría de los jubilados está en la mínima. También producto de lo que fue el modelo de jubilaciones para todos de la década kirchnerista, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los que hoy ganan 5.000 pesos? Eso es como, no hay forma de resolverles el problema, digamos. En primer lugar, hay 600.000 jubilados de la mínima que van a recibir un aumento por el plan de reparación histórica. ¿Y eso por qué, digamos? Perdón. Porque hay jubilados de la mínima que también contribuyeron. Muchos de ellos contribuyeron, igual están en la mínima. Aunque no hayan iniciado ni juicios ni nada. Hay algunos que iniciaron y otros que no. Pero es un conjunto de 600.000 jubilados. Y lo importante también es ver la realidad, ¿no? Y ver las medidas que este gobierno está tomando. Fíjese que también el presidente Mauricio Macri, además de este plan de reparación histórica, nos encomendó sacarle el IVA a los jubilados. Ley que se sancionó ayer, que le saca el 15% en todos los productos que compren los jubilados en el supermercado, a todos los jubilados que cobran la mínima y a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Son más de 8 millones de personas. Sí. Ahí la objeción que escuché es, ¿no era más fácil darle los 300 pesos directamente en lugar de toda la vuelta, digamos? No, o acreditárselos en la tarjeta, digo. Se busca con esta política pública fomentar también el trabajo formal. Claro, el blanqueo a través del consumo con la tarjeta, digamos. Recordemos, Willy, que heredamos un país con un 40% de trabajadores que trabajan en negro. Nosotros queremos revertir eso y ahí está también
el corazón del sistema de seguridad social de Argentina. Si nosotros conseguimos reducir ese 40%, que es altísimo, es de los más altos de la región, ganamos en dos frentes. Primero con los trabajadores, que van a tener asignaciones familiares, vacaciones, jubilación, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque los aportes de esos trabajadores son lo que hacen la diferencia en el sistema de seguridad social. Sí. Es muy difícil, obviamente, es una discusión de toda la vida, ¿no es cierto? Y yo la vengo dando hace 35 años. Pero en Argentina, cuando una empresa le paga 100 pesos a un trabajador, ese trabajador cuesta 160 pesos. Hay 60% que se lo lleva el gobierno, la ANSES, los sindicatos, la CRT, conoces el tema perfectamente. Sí, Eso gobierno... también, digamos, por supuesto que hay que trabajar en blanco, pero digamos, es muy alta la presión impositiva y en eso todavía... Sí, el gobierno está trabajando para poner los incentivos correctos a través de esta ley de empleo joven que reduce las cargas para todos los trabajadores en su primer empleo. Y en segundo lugar, otro tema importante es los incentivos que ponemos también con los programas sociales. Porque también existía un incentivo en la Argentina a no formalizarse, a no empezar a trabajar en un trabajo formal, porque se perdía el plan social. En el caso, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, que es el plan más grande que hay en la Argentina, hoy, si el trabajador se formaliza, sigue cobrando los 966 pesos que cobraba por hijo. Entonces rompimos ya esa dinámica en la cual se generaban incentivos para que no se formalice el empleo. Emilio, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Podés venir cuando quieras. Supongo que los jubilados estarán súper interesados. Y bueno, y mucho éxito con este plan, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo quiere que los jubilados ganen más. Lo que pasa que, bueno, lógicamente, en materia económica, las consecuencias después hay que ir midiéndolas. Ojalá que se pueda financiar, que este es el dato, ¿no? Sí, se financia. Ojalá que el blanqueo también sea exitoso para que se formalice más gente. Sí, sí, se financia porque va con la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ni siquiera se tocan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dato que, por otra parte, menos mal que estuvieron las AFJP, esto lo digo yo, no quiero involucrar a Emilio, porque finalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue la guita que juntaron las AFJP, que no se la rifaron comprando bonos y que compraron acciones. Finalmente las empresas argentinas, las empresas privadas, que sobrevivieron a las hiperinflaciones, a los default, al corralito, y bueno, esa guita de los jubilados hoy está porque las AFJP las pusieron en acciones. Después se las chafó el gobierno, pero eso lo digo yo. Emilio, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya venimos, no se vayan, acá sigue todo el debate, todo lo que se discute en la Argentina, en nada, 2 segundos, en vivo aquí estamos, en @eltimonTV, ya venimos, no se vayan.